¿ya? A ver, veamos sobre el ejemplo a qué se estaría refiriendo, digamos, con esto de hacer estos tres pasos, ¿no? Para el problema del asesor financiero, que nosotros habíamos hecho una representación, que la volvemos a hacer, creo que está un poco más arriba. Ah, no está. Y ok. Si no está, entonces la volvemos a hacer. Decíamos, ¿no? El problema del asesor financiero que tiene es el siguiente. Tiene cierto monto de dinero de la empresa, que son sus ganancias, ¿ya? Entonces, decíamos, lo que quiere es invertir para diversificar y hacer crecer su capital, ¿no? En dos fondos, ¿no? Un fondo que vamos a denominar depósito a plazo fijo, digamos un DPF, ¿ya? Otro, digamos, el fondo de valores o la bolsa de valores, nosotros vamos a denominar FB. Decíamos que el depósito a plazo fijo te da un retorno del 6%, ¿no? Y el fondo de valores el 10%, ¿listo? Eso parece una X, ¿listo? Entonces el 10%, ¿ok? Entonces, este es el problema, es decir, lo que quieren saber los del directorio es de este dinero que se tiene, cuánto se va a ir a depósito a plazo fijo y cuánto a fondo de valores, ¿listo? Entonces, para nosotros, y eso lo habíamos recalcado y lo vamos a seguir recalcando, para nosotros es importante identificar variables de decisión. Las variables de decisión son aquellas representaciones simbólicas de los valores del problema, pero con una característica. ¿Cuál es esa característica? Que nosotros arbitrariamente, es decir, nosotros si quisiésemos, o sea, eso se llama arbitrario, podemos decidir su valor, de ahí el término variables de decisión, ¿ya? Entonces, en las cantidades del problema, no muchas cosas se pueden decidir, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo no puedo decidir esta tasa de interés de depósito a plazo fijo, porque eso lo ponen las entidades financieras, ¿listo? Entonces, este valor 6% no es controlable, ¿listo? Este 10% de la misma manera tampoco es controlable, ¿no? Entonces, a eso obviamente nos referimos con controlable o no. Entonces, en este problema, ¿qué será controlable? ¿Listo? Entonces, nosotros decíamos, tenemos un monto de dinero. ¿Listo? Entonces, fíjense, yo pudiese hacer una siguiente decisión. Entonces, para identificar las variables de decisión, es bueno un poco ver qué tipo de decisiones tendríamos que tomar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, uno muy sencillo que se puede ver acá, fíjense, del total de dinero que yo tengo, entonces, una parte irá a depósito a plazo fijo y otra parte irá a fondo de valores. Entonces, fíjense, yo pudiese decidir, ¿ya?, que la mitad vaya a depósito a plazo fijo, la otra mitad a fondo de valores. Pero tal vez, ¿no?, yo pueda decidir que, fíjense, una parte, digamos una tercera parte, vaya a depósito a plazo fijo y otro, o cosas por el estilo, ¿listo? Entonces, fíjense, entonces de ahí que para nosotros esto que digo, mitad, una tercera parte o lo que sea, entonces eso se puede decidir arbitrariamente, ¿listo? Es decir, darle un valor arbitrario. Entonces, de ahí que nosotros para este problema tendríamos esto. Fíjense, una parte, la que pudiese ir, digamos, a fondo de valores, y la otra para la que pudiese ir a depósito a plazo fijo, entonces la pudiésemos describir así. Dice, las variables de decisión generalmente se las describe en forma, digamos, nominal, como en la matemática, ¿no?, como lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿listo? Entonces nosotros vamos a denominar B, que sería la fracción que se va a invertir en el fondo de valores, ¿no? Estamos utilizando B por valores, ¿listo? Ahora, pudiese también denominarse X1, X2, X, Y, Z o alguna otra denominación que para nosotros signifique, represente variables, en nuestro caso, variables de decisión. ¿Listo? D, la fracción que se va a invertir en depósito a plazo fijo, D por depósito, digamos, ¿no? Depósito. Entonces, muchas veces en el modelado, a veces suele ser muy interesante utilizar términos, simbolismos que traten de representar el problema, pero eso no es una regla, no es obligatorio, pero en este caso obviamente estamos tomando esa idea, ¿no? Entonces B de fondo de valores, D de depósito a plazo fijo, ¿ya? Obviamente, como decía hace un momento, pudiésemos hacer cualesquiera otra denominación, ¿listo? Entonces ya tenemos lo primero, las variables de decisión para el problema. Ahora nos interesa identificar la función objetivo.
¿Listo? Entonces, la función objetivo generalmente es aquello que se quiere alcanzar. Por ejemplo, en la reunión de directorio para el asesor financiero, ellos quieren fortalecer y fortificar su capital o diversificar su capital. Fortalecer, fíjense, es sinónimo de que si yo tengo dinero, ¿no? Entonces, ese dinero sea mucho más. ¿Listo? Entonces, crezca, si vale el término. Entonces, ¿qué es básicamente lo que yo quisiese, ¿no? Tener más dinero. Entonces, en términos de colocar dinero en algún lugar, nosotros pudiésemos describir un poco así, ¿no? Como maximizar el retorno o rendimiento, maximizar las tasas de retorno o el rendimiento de la inversión, ¿listo? Entonces, para nuestro problema se puede describir en base a esta expresión matemática, ¿ya? Entonces, en la siguiente parte nosotros nos vamos a abocar a ver cómo podemos obtener y llegar rápidamente a una expresión matemática. Por el momento, la expresión matemática que nosotros tenemos para este problema sería eso, ¿no? 0.06 por D, que tiene que ver con la variable que nos indica la fracción que se invierte en depósito a plazo fijo, más 0.10 por B, que es la otra parte. ¿Listo? De esa manera nosotros tendríamos la función objetivo. ¿Cuáles serían sus restricciones? ¿No? Acá nosotros podemos ver un par de ellas. Dice, a ningún fondo se puede invertir más del 75%. Es decir, nadie puede ser más de las 3/4 partes. ¿Listo? Entonces, y eso lo podemos describir nosotros indicando que el valor de D debe ser menor o igual a este porcentaje. O simplemente, digamos, en términos de 0 a 1. D menor o igual a 0.75. Y también B menor o igual a 0.75. Eso sería estas restricciones. Y acá dice, la inversión en el fondo de valores, es decir, lo que se da en valores, no excede el doble del depósito a plazo fijo. Entonces, y ahí va la segunda. Entonces, estas dos ideas, estas dos restricciones que nos pone el directorio, entonces obviamente nosotros la podemos describir así, de esta forma. Fíjense, D, el porcentaje que va a depósito a plazo fijo, menor o igual, ¿ya? 0.75. B, menor o igual a 0.75, ¿ya? Entonces, de esa manera. Y acá, B menor o igual a 2 veces por D. Tal vez esto pudiésemos un poco hacer, solo para un poco que se entienda, digamos, de dónde viene, ¿no? La segunda nos decía que lo que se invierte en valores no debe ser 2 veces D, ¿listo? Es decir, debe ser menor o igual a 2 veces D. Entonces, solo que esto despejando va al otro lado y tenemos esa restricción. ¿Listo? Entonces, efectivamente, hay distintos tipos de restricciones de los cuales vamos a comentar más adelante, pero, ¿ya? Estas restricciones obviamente tienen que ver con el problema. Pero hay otro tipo de relaciones que también tienen que ver con el problema, pero habitualmente siempre están presentes. Estas generalmente se las anota en la primera, pero en la parte final, y se las conoce como las restricciones lógicas. A ver, ¿por qué lógicas? ¿No? Por ejemplo, yo no puedo decir, ¿ya? Así, en la asignatura, en la materia de investigación operativa, paralelo C, el semestre 1, 2022, este semestre, tengo 43 y medio estudiantes. Fíjense, no hay eso, ¿no? O sea, yo no puedo tener 43 y medio estudiantes. Siempre tienen que ser cantidades enteras, ¿no? Entonces, y muchas veces tienen que ser cantidades positivas. Entonces, se refiere a... ¿Listo? Algunas consideraciones que también lo vamos a repetir más adelante. En la escritura del modelo, de un modelo de IO, nosotros tenemos dos partes importantes que los vamos a puntualizar con este modelo que nosotros tenemos acá. El primero, ¿listo? Comenzamos escribiendo el modelo con una expresión que corresponde a la función objetivo, que es esta. ¿Listo? En la función objetivo utilizamos dos palabras superlativos, uno que dice maximizar y otro que dice minimizar. ¿Listo? Entonces, este max sería una abreviación de maximizar. ¿Ok? Y a continuación nosotros anotaríamos la expresión de la función objetivo, que es una relación matemática. ¿Listo? Entonces, eso sería en todo caso. ¿Ok? La segunda parte del modelo lo constituye lo que se conoce como las restricciones. ¿Listo? Entonces, para nosotros, todas estas funciones serían restricciones. Las restricciones se suelen denotar de varias formas, habitualmente con inecuaciones, es decir, inecuaciones menor o igual, como se ve acá, o mayor o igual, como se ve acá. Pero también en algunos casos puedo tener ecuaciones. ¿Listo? Entonces, toda esta parte corresponde, digamos, a las restricciones. ¿Listo? Entonces, un modelo de IO habitualmente se escribe o se describe de esta forma.
¿Listo? Eso es lo más importante. Ahora, hay una palabra que separa, o un par de palabras que separa la función objetivo con esto. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Aquí estoy utilizando la palabra C puntual. ¿Qué significa para nosotros? Voy a anotar esto acá arriba. ¿Listo? A ver si puedo anotar. Es decir, condicionado a. ¿Listo? Condicionado a. Algunos obviamente suelen anotar así, pero también otras veces en varios libros de ellos, sujeto a. ¿Listo? Entonces, algunos también podrán anotar así, como yo, por ejemplo, anoto de manera abreviada CA. ¿Listo? Sujeto a, ¿no? Entonces, obviamente en libros que están en inglés, generalmente es ST, subject to. A ver. ¿Listo? Entonces, fíjense, entonces son las denominaciones que nosotros podemos colocar para separar, ¿no?, la función objetivo de las restricciones, que es un aspecto importante en la escritura de modelos de ello. ¿Listo? Entonces, eso tal vez es algo importante. Otro detalle, y aunque esta no es una regla, pero es una idea que se suele aplicar, es respecto a lo siguiente, ¿ya? En modelos, ¿ya?, con pocas variables, como el que estamos haciendo de ejemplo, ¿no?, entonces puede ser razonable respetar columnas para cada variable. ¿Listo? Pero en modelos que tienen muchas variables no es tan posible hacer aquello. ¿Listo? Por ejemplo, hay modelos de IO que tienen 600, 1000 o muchas más variables. Pues ahí obviamente esto que voy a describir a continuación no tiene sentido. Entonces, ¿a qué se refiere eso de respetar columnas? Particularmente a lo siguiente, ¿no? Entonces, para modelos con pocas variables, nosotros en las columnas podemos tomar esta lógica. ¿Listo? Entonces, una columna se refiere para una variable. ¿Listo? Fíjense, esta columna para nosotros es la variable D. Y todas, en cualesquiera expresiones que aparezcan, anotamos ahí solo los valores de D. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá no aparece D, entonces dejamos un espacio en blanco. La siguiente columna nosotros la escribimos para, ¿ya?, para la columna, para la segunda variable, la B. Entonces, este modelo es de dos variables, entonces utilizamos obviamente aquello. ¿Listo? Entonces, de esa forma nosotros podríamos respetar. ¿Ya? Entonces, de esa forma escribiríamos. Obviamente, los que no corresponden a variables, ¿no?, sobre todo en modelos de programación lineal, se conoce muchas veces como lado derecho, pero de eso vamos a hablar en el siguiente tema. ¿Listo? Pero esta sería una pauta, digamos, para escribir. Entonces, acá se ve nuestro modelo de IO que representa al problema del asesor financiero. ¿Listo? Ok. Una vez que nosotros tenemos un modelo, hay que hacer la resolución del modelo, que es la siguiente etapa. Entonces, resolver el modelo matemático es encontrar valores para las variables de decisión. Entonces, en este modelo nosotros tenemos dos variables, entonces hay que encontrar valores para esas dos variables. ¿Listo? Entonces, pero para encontrar una solución al modelo es importante esto, ¿ya?, identificar el tipo de modelo. ¿Ya? Entonces, en el área de IO hay varios tipos de modelo. Al finalizar este tema vamos a comentar un poco aquí. Entonces, para ciertos tipos de modelo hay una técnica de resolución. ¿Listo? Entonces, para cada modelo en particular hay una técnica de resolución. ¿Ok? Entonces, esa técnica de resolución ya se la ha planteado, ya se la tiene. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ya? En general, nosotros tenemos dos categorías de métodos de resolución en el área de la IO, ¿no? En general, eso también va un poco más allá de otras áreas. ¿Listo? Uno, aquella que se conoce como métodos óptimos. ¿Listo? Los métodos óptimos siempre suelen encontrar el mejor valor o los mejores valores. ¿Listo? Pero para muchos modelos que se tienen en el área del IO, ¿ya?, no se tienen algoritmos que puedan encontrar soluciones óptimas. ¿Listo? Soluciones óptimas, los mejores valores o el mejor valor. Entonces, obviamente, se utilizan ciertas aproximaciones, si vale el término, que a ellos se conoce como métodos heurísticos, ¿no?, que serían, en todo caso, digamos, ciertos valores aceptables para el problema. ¿Listo? A ver, un poquito, digamos, de recordatorio. ¿Listo? Fíjense, tal vez ustedes que han visto, la mayoría, si no todos, ¿no?, métodos numéricos, ¿no?, una parte de la matemática muy interesante. ¿Listo? Entonces, fíjense, nosotros en la escuela nos han enseñado a resolver ecuaciones, digamos, sistemas de ecuaciones. ¿Listo? Entonces, pero también en la universidad, en esa materia en particular, nos han enseñado a resolver sistemas de ecuaciones. ¿Listo?
Pero obviamente los valores que entregaba no eran muchas veces valores exactos, sino aproximados, ¿no? Un poco de eso, digamos, es la idea, digamos, de aquello. Aunque en rigor de verdad, los métodos heurísticos realmente, digamos, hacen eso, ¿no? Entregar valores aproximados, aceptables, tal vez sería el término más correcto, ¿no? Entonces, obviamente, esa es un poco la idea. Siempre, digamos, con una dudan, digamos, al final de aquello, ¿listo? Entonces, de esa manera nosotros obviamente tenemos aquí. Este modelo que nosotros tenemos acá para el asesor financiero es un modelo que se conoce como modelo PL, ¿listo? Modelo de programación lineal. Al finalizar vamos a hablar qué características tiene este tipo de modelos, ¿listo? Entonces, pero es un modelo PL. Para resolver un modelo PL, un modelo de programación lineal, se utiliza habitualmente un método o técnica que se conoce como simplex. ¿Listo? Esta técnica la vamos a describir ampliamente en el siguiente tema. ¿Listo? Entonces, este es un modelo de programación lineal, entonces utilizamos simplex para resolver. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Entonces, resolviendo por simplex este modelo, entonces tenemos estos valores, ¿no? Para B, 0.75, para D 0.75 y la utilidad que esperamos, que es el valor de la función, es decir, reemplazar estos valores en la expresión de la función objetivo, nos lleva a este valor que es 0.2, ¿no? Esa sería, ¿ya? Entonces, esta es la solución para el problema del asesor financiero, ¿listo? Ok, entonces con eso nosotros ya habríamos resuelto el modelo, hemos indicado que se aplica simplex y listo. Entonces eso es bueno para nosotros, ¿ok? Ahora sí, pero no termina ahí, ¿ya? Esto. Y lo siguiente es importante y eso se conoce habitualmente como una etapa de validación, instrumentación y control de la solución. ¿Listo? Entonces decimos, es importante validar la solución, ¿ya? Los valores deben tener sentido para el problema. ¿Listo? Entonces hay muchas maneras un poco de hacer esto. Sin embargo, una muy habitual que vuelvo a repetir, y eso es importante, ¿no? Entonces, el problema, por un lado, y el modelo por el otro lado, ¿listo? Eso es lo que habíamos indicado. El problema tiene sus variables y obviamente sus representaciones concretas o sus valores concretos, ¿no? Y el modelo también tiene sus modelos concretos, perdón, sus valores concretos, ¿no? Entonces, si hay similitud entre estos, por ejemplo, puede ser estadística, no que sean iguales necesariamente. Entonces, estos valores son similares a estos. Entonces, nosotros podemos decir que esta es una representación de este problema. Es decir, del problema, este modelo es su representación. Eso suele ser lo más habitual. A eso se suele denominar convalidación. Es decir, constatarnos en el problema que los valores que entrega el modelo son similares a los que se dan en el problema. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Es decir, constatar que los valores que entrega el modelo son similares a los del problema. A eso se refiere, digamos, con validación. En algunos casos, obviamente, también esta palabra que dice que la solución tenga sentido para el problema, entonces eso es también algo importante. ¿Listo? Ok, ¿por qué hay que hacer esto? Por lo siguiente, ¿no? El modelo no puede haber captado todas las situaciones, todas las limitaciones del problema. ¿Listo? Muchas veces ciertos aspectos del problema se pasan por alto, ¿ya? Y otro punto, ¿no? Los datos no siempre están allí, ¿listo? No es recolectar y ya, ¿listo? Generalmente con esos datos hay que hacer cálculos, hay que hacer estimaciones, ¿no? Y esas estimaciones pueden ser muchas veces incorrectas o tener un criterio, ¿no? Fíjense, sobre todo tal vez los que están estudiando ingeniería industrial, fíjense, el cálculo de costos es todo un área, ¿listo? Entonces, si yo necesito un costo para alguna situación, entonces calcular no siempre es algo sencillo, tampoco es tan simple, ¿no? Y tampoco muchas veces está ahí y lo tomamos ya. Entonces, por eso muchas veces se hace lo que decimos estimación, ¿listo? Entonces, fíjense, los modelos de IO que tienen que ver con decisiones muchas veces requieren de ciertos valores monetarios como costos, ganancias y esas cosas. Entonces, todo ello obviamente muchas veces tan solamente se los estima, ¿listo? Entonces, de ahí obviamente decimos que por esto nosotros debemos hacer la validación y la instrumentación de la solución. Ahora veamos para nuestro caso, ¿ok? Acá está un poquito más formal lo que hemos comentado, ¿listo? ¿No?
Los datos del modelo versus los datos del problema tienen que tener cierta similitud. Decimos muchas veces una similitud estadística, ¿ya? Veamos ahora el caso de nuestro ejemplo, ¿ya? Fíjense, con estos resultados, ¿no?, que nosotros tenemos, de 0.75 y de 0.75, la utilidad que nosotros tenemos es 0.2. Interpretaríamos como el 12%. ¿Listo? Uy, eso no parece por ciento, pero vean, piensen, a ver, vamos a corregir. No, estoy haciendo otra cosa. Un puntito y un puntito. Fíjense, 12%. ¿Ok? Veamos, ¿ese 12% tiene sentido? Fíjense. Obviamente no. Veamos un poquito por qué decimos aquí. Fíjense, si yo tengo que al poner mi dinero en depósito a plazo fijo tengo un 6%, ¿ya? Esa es un poco la idea, lo que voy a ganar, y en el fondo de valores un 10%, y que el modelo me diga, bueno, tú ganas 12%, por lo menos yo entiendo que hay algo ilógico. ¿Listo? Fíjense. O sea, no parece ir con el problema. Este valor no parece tener sentido con los datos que tiene. ¿Listo? Entonces, lo que yo estaría esperando de una solución sería tal vez un intermedio entre 6 y 10. ¿Listo? Porque una parte se va a ir arriba y otra parte se va a ir abajo, a depósito a plazo fijo y a fondo de valores. Fíjense. Entonces, este valor 12% no tiene sentido para este problema que estamos teniendo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Listo? Entonces, por ahí obviamente tenemos que nuestro modelo no está captando algo, no está captando, digamos, alguna idea. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la situación. Entonces, muchas veces nos podemos encontrar con casos como esto. ¿Listo? Tenemos el modelo, llegamos a ciertas soluciones, entonces no podemos decir que ya hemos acabado, sino ahí hay que ver si esa solución tiene sentido, la podemos validar y todo aquello. ¿Listo? Entonces, fíjense, esa es un poco la idea. ¿Ya? Entonces, como decía hace un momento, obviamente los aspectos tienen que ver muchas veces porque pasamos por alto algo, omitimos algo, ¿listo? Entonces, o sea, el modelado obviamente no es exacto, ¿no? O sea, no es que cada problema tiene su modelo, pueden haber distintas perspectivas y tener distintas representaciones, luego distintos modelos, ¿listo? Y eso obviamente hace interesante, digamos, ese área del modelado en el área de la investigación operativa. ¿Listo? Entonces, fíjense, tal vez lo más razonable sería un poco comprender nuestra solución. Dice, fíjense, AD va el 0.75, AD va el 0.75. Fíjense, entonces yo pudiese decir 75% AD y 75% AD. O sea, si sumo 75%, entonces voy a tener un 150%. ¿Listo? Nosotros, aunque no lo hemos dicho, pero también habitualmente siempre que hablamos de partes, hablamos del 100%, que habitualmente es el total. ¿Listo? Entonces, fíjense aquí, cuando nosotros decimos nuestro dinero, todo esto es un 100%. Y de ahí una parte tiene que irse a un otro lado y otra parte. En la solución que nos están dando, nos dicen el 75% se está yendo a una parte y el otro 75% que no lo tenemos está yendo a otra parte, digamos. Esa es un poco, ahí está la situación. Entonces, este aspecto no lo hemos tomado en cuenta. Entonces, ¿qué significaría eso, no? Que las porciones que nosotros hacemos o tenemos para invertir no deban exceder el 100% disponible que tenemos. Y eso se puede describir como una ecuación de esta manera. Fíjense, algo muy simple. La porción en depósito a plazo fijo más la porción en bolsa de valores sumados deben dar igual a 1. Entonces, fíjense, estas restricciones hemos saltado, si lo hemos omitido por X o Z motivo. ¿Listo? Entonces, una vez que hemos llegado a esta conclusión, estaríamos haciendo la modificación del modelo. ¿Listo? Es decir, nosotros estaríamos revisando un aspecto del modelo y estaríamos introduciendo una nueva restricción. Entonces, con ello nosotros ya tendríamos un nuevo modelo. Este sería nuestro nuevo modelo. Fíjense, todo lo que habíamos descrito anteriormente, además de esta que estamos introduciendo. ¿Ok? Entonces, con eso nosotros tenemos, ¿no?, nuestro nuevo modelo, nuestro modelo modificado, ¿listo? Y obviamente veamos qué ocurre con este modelo. Entonces, una vez que tenemos un nuevo modelo, nuevamente hacemos la resolución del modelo. ¿Listo? Resolvemos, como ese modelo es un modelo de programación lineal, ¿listo? Utilizamos simplex
por ejemplo, para resolverlo, y llegamos a estos resultados. Resolviendo nos entrega y nos dice, bueno, D03, B067, ¿listo? Entonces, para nosotros, obviamente, el valor de la función objetivo es 0.086. Si nosotros colocamos en términos de porcentaje, sería 8,6%. ¿Listo? Fíjense. Ahora hacemos una validación de este resultado. Como decía hace un momento, ¿no? Lo más razonable para este problema es esperar un valor entre 6 y 10. 8.6 es un valor intermedio en aquel. ¿Listo? Entonces, parece ser que nuestro valor que tenemos, obviamente es algo, digamos, razonable. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, con ello, con este resultado, obviamente, una vez que hemos validado y hemos visto que este es un valor razonable, entonces nosotros ahora, como asesor financiero, podemos ir a la reunión de directorio e informar nuestra situación. Entonces, ¿qué vamos a decir, no? Entonces, de acuerdo a la tarea que le han encomendado al asesor financiero, dirá, bueno, debemos invertir una tercera parte en depósito a plazo fijo y 2/3 partes en fondo de valores. Esperamos un retorno del 8,6% anual. Entonces, obviamente, una vez conocida esa información, el directorio deberá tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, la decisión, obviamente, que toma con esta información que el asesor financiero ha preparado, entonces, obviamente, dirá, bueno, ahora hagamos ello, ¿no? Entonces, y ahí viene la última etapa, que es la etapa de implantación. Como ya decía, asumo en la anterior clase, y eso tiene que ver más con aspectos administrativos, ya de política institucional, ya sea para una empresa, para una institución o para un grupo, eso ya es un poco, digamos, la idea, ¿no? O para un departamento, ¿ok? Entonces, de esa manera nosotros habríamos visto cómo se trabaja el método de la IO, el método de la investigación operativa, que es el que habíamos ilustrado hace un momento. ¿Listo? No sé si hubiese alguna pregunta, alguna consulta, alguna situación un poco para esto. A ver. ¿Se entiende? Sí, Ok. Ahora sí, nos vamos a quedar por hoy acá, pero quiero hacer un comentario y me parece importante, digamos, de esto. La siguiente, es decir, a partir de la siguiente clase nos abocaremos a esto, en este tema, a desarrollo del modelo matemático. Nosotros habíamos inducido 3 pasos para hacer que se deben seguir para obtener el modelo matemático. Ello lo vamos a ampliar eso desde la siguiente clase, ¿ya? Pero acá yo quiero hacer hincapié en algo que es también importante decir, ¿listo? Hoy por hoy, fíjense, en muchas áreas, y la IO, aunque se ha visto fortalecida por ello, ¿no? Entonces, a ellos ha debido también su desarrollo, ¿no? Entonces, existe software, ¿listo? Entonces, eso es importante, ¿no? Yo creo que los profesionales de ahora, obviamente, debemos recurrir a algún tipo de software para muchas tareas, ¿listo? Entonces, en el área de IO, ¿no? Obviamente también hay software y existe software que me resuelve modelos matemáticos de IO. ¿Listo? Por ejemplo, uno que vamos a ilustrar en una de nuestras clases, tal vez un poco la siguiente, es Lingo. ¿Listo? Y como estos hay varios. ¿Listo? Inclusive hay en línea, digamos, si yo quiero resolver modelos de programación lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay software mejor, ¿no? Inclusive Excel se puede utilizar, que muchos de ustedes manejan, estimo, bastante bien, se puede utilizar para resolver modelos de programación lineal o modelos de IO en algunos casos. ¿Listo? Entonces, a lo que me refiero es, la resolución del modelo matemático, sin duda se puede hacer utilizando ese software. ¿Listo? Y eso suele ser lo más habitual, ¿ya? Pero ustedes comprenderán, y eso también, si alguno se ha podido percatar, buena parte del contenido de la asignatura, salvo el primer tema, está orientado a esta etapa. ¿Listo? O sea, fíjense, nosotros nos vamos a enfrascar horas y horas en decir cómo se resuelve un modelo de programación lineal, ¿listo? O cómo se resuelve un modelo de transporte, cosas así, sabiendo que utilizando este software, ¿no? Lo vamos a hacer prácticamente, digamos, lo podemos hacer en una fracción de segundos, ¿no? Sin siquiera, digamos, hacer mucho esfuerzo.
¿Listo? Entonces, obviamente, acá yo digo dos cosas que son importantes. La primera, ¿no? Entonces, efectivamente, podemos jugar con modelos de pocas variables, como los vamos a hacer a lo largo del semestre. Perdón por el término jugar, ¿no? Pero obviamente eso tiene, digamos, otro aspecto, ¿ok? Sin embargo, los modelos de IO que se suelen resolver generalmente suelen tener muchas variables, ¿listo? Entonces, esa es un poco la idea. Por ejemplo, una versión de Lingo, ¿no? Que resuelve más de 300 variables, ya es de paga, ¿no? Y obviamente y ese software, en cierto sentido, digamos, tiene un costo, ¿no? Entonces, modelos que están, o sea, software que está en línea para resolverlo, obviamente no te aceptan, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años había un compañero que estaba haciendo un modelo, era un modelo de transporte muy parecido, pero la cantidad de variables que tenía que ver con productos de Coca-Cola, entonces tenía más de 600 variables, ¿listo? Entonces no lo podía así resolver realmente tan sencillamente, digamos, con ese software así, ¿listo? Entonces hay limitaciones, digamos, efectivamente a nivel software, pero no son tan significativos, ¿ya? Pero yo les sugiero, si tienen la posibilidad de resolver un modelo matemático con software, muy bien, ¿listo? Esa es la idea. ¿Ok? Ahora sí, la segunda parte, ¿por qué nosotros hacemos la resolución del modelo matemático? Para comprender las soluciones. ¿Listo? Entonces, obviamente un software te bota un montón de información y tú tienes que saber a qué se refiere. E interpretar esa solución es importante. Por eso un poco nos vamos a enfrascar en esto de resolver modelos, particularmente programación lineal, que es lo que vamos a hacer bastante a lo largo de la asignatura. ¿Listo? Entonces, ese es un aspecto importante. ¿Ok? Entonces, solo, o sea, nuestro afán es también entender qué nos entregaría un software que resuelve modelos, digamos, de programación lineal o similares, ¿no? Para ello, en base a ello, poder validar, poder comprender la solución y todo aquello, y además poder hacer ciertas apreciaciones respecto a lo que puede ser una buena decisión en el problema. Algo de ello vamos a hablar, por ejemplo, en el tema 3, ¿listo? Y esa es un poco la idea, ¿ok? Y algo que quiero complementar, ¿listo? Entonces, yo he escuchado, obviamente, personalmente, asiento, digamos, con esta afirmación, es decir, yo también pienso que es así, ¿listo? Siempre se dice que los ingenieros son buenos tomadores de decisiones. Los ingenieros son buenos tomadores de decisiones, ¿no? Obviamente uno analiza y por qué será, digamos, que son buenos tomadores de decisiones en la industria, obviamente ya cuando están ejerciendo su profesión. Precisamente porque tienen una buena base matemática. Mejor, con las matemáticas lo que se hace es practicar el razonamiento, el intelecto de las personas. ¿Listo? Entonces, fíjense, al resolver ustedes un problema de cálculo, un problema de álgebra, un problema de IO, así como lo hacemos habitualmente en la universidad, no es que ustedes en la vida profesional vayan a hacer eso. ¿Listo? Fíjense, ninguno de ustedes posiblemente cuando salga profesional resuelva una ecuación diferencial. ¿Ya? Pero para resolver una ecuación diferencial nosotros hacemos un procedimiento, ¿listo? Ciertas ideas, ciertas consideraciones y resolvemos. Pero el hacer eso te está practicando, si vale el término, para que tú en la vida profesional puedas hacer la toma de decisiones con otras características, ¿listo? Entonces, eso es, o sea, en eso tienen que aprovechar ustedes sus cursos de básicas, ¿listo? Y obviamente una parte también en la asignatura, ¿listo? Entonces, al hacer estos ejercicios, al hacer esas resoluciones, están practicando, están entrenando su razonamiento para algo que habitualmente se espera que todo profesional tenga siempre, ¿no? Un criterio para tomar buenas decisiones. ¿Listo? Entonces, jóvenes, que tengan buen día. Nos estaríamos viendo la siguiente semana, pero no el martes, sino directamente el jueves, ¿no? Porque son feriados y todo esto de carnavales. La idea es cuidarnos un poco en estas fiestas. Espero que después de carnavales más bien no sea tan grave esto de la pandemia que obviamente nos está tocando vivir. Hasta luego, que tengan buen día y felicidades a todas las comadres. Creo que hoy día en nuestro medio festejamos el Día de las Comadres.